Comienzo a grabar y voy a poner la presentación para compartir, a ver si ustedes la ven. Sí. Perfecto, buenísimo. Entonces, voy a comenzar con la actividad de hoy, que es hablar un poco de variabilidad genética, era el tema que teníamos dispuesto para hoy. En este caso vamos a hablar de, básicamente, a ver, vamos a ver si se ve el puntero, ¿sí? Sí. Bien, bárbaro. A ver un segundito porque he perdido la ventanita del chat y lo quiero tener presente, así voy viendo si ustedes hacen alguna pregunta o algo por el estilo, de manera de tenerlo disponible. Un segundito, así lo tengo. Ahí va. Así lo tengo por acá. Bien, entonces, les decía, hoy vamos a hablar de habilidad genética. Vamos a tratar de hacer un pequeño repaso rápido de cómo llegamos del genoma humano, de ese genoma de especies, a la situación actual, donde prácticamente cada uno de nosotros puede tener algo de información genómica. Vamos a ver cuáles son los mecanismos de variación que existen en el genoma humano, sobre todo lo que tiene que ver con variación en pequeña escala, lo que son los SNPs, y variaciones en regiones un poco mayores, como son los variaciones de número de copia, o CNVs, y vamos a hablar de cómo se estudia esto en poblaciones humanas, de algunos proyectos que han sido relevantes para esto, el proyecto HapMap, en Mi Genomas, y cómo esto tiene que ver con el estudio de patologías, por ejemplo, con lo que son los estudios de asociación a lo largo de todo el genoma, como son los proyectos GWAS, y cómo esto se vincula con el aspecto biomédico. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, lo primero que podemos ver es que desde la aparición del genoma humano en el año 2001, fueron surgiendo a lo largo de este siglo nuevos cambios tecnológicos que hicieron posible estudiar las causas genéticas de la variación humana. La variación humana es un proceso normal, la variación es normal en el genoma, en nuestro genoma y en todos los genomas. Es una de las causas fundamentales de que haya una variación fenotípica, que todos tengamos nuestras pequeñas características fenotípicas que nos hacen levemente diferentes. Y es común en muchas enfermedades, particularmente interesante cuando uno considera variaciones asociadas con enfermedades o predisposición a estas enfermedades. ¿Está bien? En particular, nosotros conocemos el genoma desde el año 2001 con la publicación de estos dos artículos en paralelo en la revista Nature y en Science, que analizaban el genoma de la especie humana. Eran genomas que analizaban un montón de individuos, entre 10 y 20 individuos en el caso del genoma público, 5 individuos en el caso del genoma que se hizo a través de la compañía Celera. Todos ellos de distinto origen étnico, geográfico, de manera de tener un panorama de lo que era el ser humano y su genoma. Pero esto muy rápidamente cambió. Fíjense que estamos hablando en el año 2001 y en el año 2007, apenas 7 años después, se publica el primer genoma de un individuo, el primer genoma diploide de un individuo, y nada menos que Craig Venter, el fundador de Celera Genomics, y sobre el cual se había basado fundamentalmente buena parte de la descripción del genoma de Celera. Esto fue todavía realizado con la vieja tecnología de secuenciación de Sanger. Pero en estos años se estaban desarrollando nuevas tecnologías de secuenciación masiva. Y la prueba de fuego de estas tecnologías fue demostrar que era factible secuenciar el genoma humano a partir de muestras de un único individuo. El primer artículo que surge en esta categoría es el trabajo de Wheeler, publicado en Nature en el año 2008, que analiza el genoma completo de un individuo, de Jim Watson, el descubridor, uno de los descubridores de la estructura del ADN, utilizando por primera vez una tecnología de secuenciación masiva, 454, una tecnología que hoy ya ha quedado obsoleta y ha desaparecido.
Pero fíjense ustedes que esto fue apenas un año después de la publicación del genoma de Venter. Quiere decir que ya aquí había 2 individuos y nosotros conocíamos el genoma de al menos 2 personas en el año 2008. Esto fue hace apenas 12 años. En el año 2008 también se publicó el primer genoma de un asiático, que fue Zhang Huangming, que era el director del Centro de Genómica de Beijing y que comenzó a utilizar una tecnología nueva, la tecnología Illumina, que es la tecnología que predomina aún hoy en día en este tipo de secuenciación masiva. Entonces ya aquí teníamos 3 individuos de distintos orígenes geográficos, de distintos backgrounds genéticos. Era posible hacer algunas comparaciones y un artículo que salió casi inmediatamente es un artículo que empezaba a comparar internamente poblaciones. Por ejemplo, el estudio del genoma de 5 africanos, que eran personas que estaban sobre todo en el sur de África. Entonces, los primeros genomas humanos a ser secuenciados fueron pocos, fueron relativamente pocos, ocurrieron básicamente entre el 2007 y el 2010, donde empezó a ser posible la secuenciación de genomas individuales y donde fue posible empezar a ver que era posible estudiar las variaciones que existían entre las distintas poblaciones humanas y entre los distintos seres humanos, y empezar a entender en qué residían esas diferencias que allí aparecían. Entonces, a partir de allí fue posible empezar a pensar distintas cosas. Bueno, ¿dónde reside la variación en el genoma humano? La variación en el genoma humano reside en lo que se dio en llamar SNPs, polimorfismos de nucleótidos simples, es decir, cambios pequeños en una base en un determinado lugar a lo largo del genoma. Esto permitía, sobre todo, definir un montón de variantes a lo largo de todo el genoma que eran utilizados como marcadores genéticos, y después vamos a hablar de esto, y esto permitía hacer estudios de asociación a través de todo el genoma, buscando mapear genes vinculados con distintas patologías. Pero también fue evidente que aparecían también otros mecanismos responsables de la variación, que no eran puntuales como en los SNP, sino que eran variaciones en el número de copias de algunos genes. Había genes que estaban duplicados o deletados en algunos individuos y en algunas condiciones. Entonces había otro tipo de variación, lo que llamamos CNVs, que estaban vinculados sobre todo con algún tipo de patologías sindrómicas que se dieron a conocer como enfermedades genómicas. Esto llevó rápidamente a empezar a pensar en que, bueno, que hay que tener un panorama claro de qué es lo que sucede con los genomas de los distintos individuos, hay que empezar a estudiar la variabilidad genética humana, y esto nos lleva a entender mejor cómo funcionan los genomas, entender mejor las diferencias de las distintas poblaciones humanas y a empezar a pensar en la posibilidad de que a partir de las características genéticas de una persona yo puedo tener un diagnóstico particular para una patología y por lo tanto una manera de dirigir el tratamiento. Y desde esta perspectiva es que llegamos a algunos procesos que llevan a la venta comercial de algunos servicios de genómica, como el que ofrece 23andMe, donde uno envía una pequeña muestra y allí se analizan un montón de variantes para un montón de genes que pueden estar asociados o no a distintas patologías o a distintas marcadores de distinta ascendencia y darnos información con respecto a nuestro propio genoma por precios que son relativamente muy bajos, considerados hoy en día. ¿Está bien? Entonces pasamos del genoma como especie a los genomas individuales, a la población de genomas, y bueno, y al genoma de cada uno de los individuos que uno se lo puede llegar a hacer de manera particular, si se quiere. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de variación en el genoma? Bueno, tenemos 2 puntos donde puede existir variación. Pueden haber mutaciones en la línea germinal y mutaciones somáticas. Las mutaciones somáticas son aquellas que ocurren cuando ocurren cambios en una célula somática, una célula después de la formación del cigoto. Pero hay algunos cambios que ocurren en la línea germinal. Las mutaciones germinales son aquellas que pasan a la descendencia, que pasan a la siguiente generación. Entonces estas son las que nos resultan particularmente importantes para el estudio de la variación humana
en perspectiva en cuanto a especie, en cuanto a poblaciones. Y la variación genética surge por distintos tipos de situaciones, por algunas causas endógenas, como son, por ejemplo, errores de replicación o alteraciones que ocurren en el momento de apareamiento de los cromosomas y recombinación, la recombinación homóloga no alélica que puede ocurrir, y otras que tienen que ver con causas exógenas, como por ejemplo la presencia de mutágenos químicos, la presencia de distintas fuentes de radiación, radiación ionizante, radiación de alta energía, que producen distintos tipos de alteraciones. Obviamente, la célula, como ustedes ya saben, tiene distintos mecanismos de reparación de estos errores, pero cuando estos mecanismos de reparación fallan o cuando esto ocurre durante el proceso de replicación, muchas veces da lugar a un cambio, a una alteración de la información genética. Esta alteración genética muchas veces implica un cambio de uno o unos pocos pares de base. Como consecuencia de esto, lo que tenemos son polimorfismos en posiciones puntuales, lo que llamamos SNPs. Y estos pueden dar lugar a enfermedad cuando afectan, por ejemplo, la región codificante o las regiones reguladoras de la expresión de algunos genes. Pero también hay algunas otras alteraciones que pueden darse, por ejemplo, por radiaciones ionizantes que producen rotura de doble hebra del ADN, que son más difíciles de reparar y que pueden dar lugar, por ejemplo, a reordenamientos cromosómicos, a alteraciones mayores que generan variaciones mayores en el genoma, a reordenamientos genómicos. Y estos son los que nosotros conocemos muchas veces como CNVs, una parte de ellos, variaciones en el número de copias, que pueden afectar genes sensibles a la dosis o pueden afectar la posición de distintos genes en el genoma y de esa manera cómo se regula. Vamos a hablar un poquito más en detalle de esto más adelante, pero vamos a ver cuál es el espectro, cuál es el rango de variación que podemos encontrar en el genoma humano. Bueno, uno de ellos son lo que recién decíamos, las variaciones puntuales, el cambio de una base por otra en el ADN. Eso es un SNP, una variación puntual en un lugar, en una base en el genoma, un cambio de una base, una sustitución, una mutación puntual. También hay pequeñas inserciones y deleciones. Estas son variaciones que tienen que ver con la secuencia. Ocurren a un nivel bajo y a un nivel que puede estar vinculado a los genes, a un nivel génico. Son aquel tipo de variaciones que entendemos mejor porque son reordenamientos muy simples y fáciles de entender. Y existen otros tipos de variaciones que ocurren a un nivel mayor, a un nivel más macro. Un mecanismo de variación que conocemos a nivel macro es, por ejemplo, las alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas estructurales o las alteraciones cromosómicas numéricas. Esos son variaciones que aparecen en distintos individuos en el genoma humano, que implican la alteración de un juego completo de genes que están incluidos en un cromosoma cuando hay, por ejemplo, una trisomía 21 es una variación en el genoma, ¿está bien? O cuando ocurren, bueno, aneuploidías, aneusomías, o cuando ocurren traslocaciones que pueden ocurrir y que pueden dar lugar a alteraciones heredables. Ojo que cuando hablamos de traslocaciones y este tipo de alteraciones, muchas de estas ocurren en células somáticas, están vinculadas a patología, por ejemplo, de cáncer, muchas traslocaciones, sobre todo, por ejemplo, en el caso de distintos tipos de cáncer están vinculados a este tipo de cambios. Pero bueno, este tipo de alteraciones, cuando los vemos en la perspectiva de especies, tenemos que considerarlo también como traslocaciones balanceadas. Profe, una consulta. Sí, Si bien las dos son variaciones, sí. una es posible producto de patologías y la otra no, ¿verdad? Porque las variaciones puntuales como las SNP no pueden llegar a producir alguna patología en la persona, ¿o sí? Las dos pueden llegar a producir patología y lo vamos a ver, porque ¿qué pasa? Si vos tenés una variación de un SNP que cambia, por ejemplo, algún sitio de regulación de un gen o que cambia un gen en un determinado punto, cambia un aminoácido por otro y eso produce una alteración en la función de la proteína en cuestión, eso da lugar a una patología. Pero los efectos y los pesos de una cosa y de otra son diferentes. ¿Está bien?
Vamos a Excelente. ir un poquito más adelante a visualizar algo de eso, pero tengo presente tu pregunta porque me parece muy, muy importante y muy interesante. Los dos tipos de variaciones, aquellas que ocurren a pequeña escala, como las variaciones que ocurren a una escala más macro, dan lugar a cambios y pueden dar lugar a cambios que sean asociados a una patología o no. La variación en el hombre no está solo asociada a patología. Y eso es una cosa importante que vamos a ver. Pero en el medio de estas dos cosas, y sigamos un poco con este esquema, lo que son las variaciones de nucleótidos simples, alteraciones de todo el cromosoma, hay toda una gama de otro tipo de variantes que tienen que ver con algunas que son detectables microscópicamente. Uno puede llegar a detectar una delesión de una región de un cromosoma, ¿está bien? O una inserción o un reordenamiento cromosómico pequeño, una translocación que puede ser visible citogenéticamente. ¿Está bien? Estas son alteraciones estructurales, visibles, detectables, que no implican todo el cromosoma, que ocurren también a nivel estructural, pero hay otras que son más pequeñas y que muchas veces pueden tener que ver con la propia estructura genómica, con la propia organización del genoma. Y dentro de estas más pequeñas están, por ejemplo, lo que son las secuencias repetidas en tándem. ¿Se acuerdan que hablábamos, cuando hablábamos de la organización del genoma, que hay secuencias repetidas y que algunas de estas secuencias repetidas están repetidas en tándem, entre ellos lo que llamamos microsatélites, minisatélites, lo que normalmente llamamos BNTR, repetidos de número variable. Bueno, estos tienen que ver con una escala diferente de variación. Entonces, cuando miramos esta variación desde el punto de vista molecular, lo que vemos es esto. SNPs, sustituciones de una base por otra, cambia una C por una T, una G por una A, estos son transiciones, cambia una purina por una purina, una pirimidina por una pirimidina, puede haber también transversiones, es decir, una pirimidina por una purina, ¿está bien? O pequeñas deleciones, una delesión de una base, una inserción de una base, todo esto es lo que normalmente consideramos como SNPs, ¿está bien? Pueden haber algunas un poquito mayores que impliquen 2, 3 bases, pequeñas indels. Llamamos indels normalmente a lo que son inserciones y deleciones. De ahí viene el término indels, inserciones, deleciones. ¿Está bien? Alteraciones en el número de copias de pequeñas secuencias repetidas. Fíjense ustedes, acá tenemos un microsatélite. ATG, 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 repetido 3, 6, 8 veces, y aquí perdimos una copia, bueno, tenemos 7 en el otro alelo. ¿Está bien? Estos son estas pequeñas variaciones de secuencia, pero después tenemos, por ejemplo, expansión de minisatélites mayores, que pueden estar asociados a patología, o inserción o deleción de elementos repetidos móviles, transposones. Los transposones cortos, los ALU, los elementos móviles cortos, los ALU, los elementos móviles largos, los lines. O grandes inserciones y deleciones un poco más grandes, que involucran en el orden de 1 kilobase hasta algunas pocas bases. Esto a su vez puede dar lugar a duplicaciones. Fíjense ustedes, aquí teníamos estos dos genes, aquí puede haber una duplicación, aquí aparece una fusión génica, puede haber una delesión, puede haber una inversión. Todos estos procesos son reordenamientos cromosómicos estructurales que ocurren en el genoma y que implican regiones un poco mayores, kilobases a megabases. Y finalmente aquellas alteraciones que implican prácticamente todo un brazo de un cromosoma, como puede ser una translocación, una trisomía, una monosomía. Entonces, este es el espectro de variación que nosotros estamos analizando. Vamos a entrar a hablar un poquito más en detalle de qué son los SNPs. Primera cosa, son variaciones puntuales que ocurren entonces en el genoma, ¿no? Y decimos que son polimorfismos. Hablamos de polimorfismo cuando hay una variación, una alteración, una variación en la secuencia que ocurre con una determinada frecuencia. ¿Está bien? Para yo poder definir un polimorfismo tiene que tener una frecuencia en la población mayor a un 1%. Es decir, normalmente en una posición yo acá tengo GC y yo tengo una proporción de individuos que tienen acá en lugar de GC AT.
Bueno, cuando eso ocurre con una frecuencia mayor a un 1%, yo digo que tengo un polimorfismo. Estos polimorfismos son variaciones comunes que ocurren a lo largo de todo el genoma. Son cambios que ocurren en cualquier lugar en el genoma. Estos pueden ocurrir tanto en regiones codificantes como en regiones no codificantes. Y pueden tener distintos efectos. Algunos de ellos pueden ser malos, digamos, cuando el cambio, la mutación produce una alteración fenotípica identificable, produce una enfermedad genética, por ejemplo, o pueden ser, en algunos otros casos, cuando estamos hablando de algunas otras, producen un cambio menor, un cambio que predispone a una enfermedad o que protege a una enfermedad. O pueden ser absolutamente neutros. Todos estos cambios normalmente llamamos variantes menores o mutaciones aquellos alelos que tienen una frecuencia menor a un 1%. ¿Está bien? Cuando nosotros hablamos de un cambio asociado a una patología, generalmente esos cambios están vinculados a polimorfismos que aparecen con una frecuencia menor a un 1%, y por eso están vinculados a la enfermedad. Aquellos que son un poquito más frecuentes, mayores a un 1%, son cosas que ocurren normalmente en la población. ¿Cómo se genera el cambio? Bueno, yo tengo una determinada secuencia y, por ejemplo, aquí lo que ocurre es que esta citosina que está acá es deaminada. ¿Cómo es el proceso de aminación de la citosina? Este grupo amino que tengo acá se pierde y entra un oxígeno. Entonces, citosina se transforma en un uracilo. Cuando esta citosina se transforma en un uracilo, esto normalmente es reparado, ¿verdad? Pero si está ocurriendo un proceso de replicación y no llegó el mecanismo de reparación, llegó antes la horquilla de replicación al proceso de reparación, lo que va a suceder es que en el proceso de replicación, enfrente a esta U, se va a colocar una A. Quiere decir que yo acá tengo un cambio que en el próximo paso de replicación va a dar lugar a un cambio heredable ya en las dos copias y en todas las células que deriven de esta de aquí. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera yo voy generando un cambio. Estos cambios ocurren normalmente en el genoma, pero hay algunos puntos que son más importantes para esto. Y de todos los cambios posibles, no todos son igualmente frecuentes. Algunos cambios son más frecuentes que otros, entre otros este que estábamos viendo, el cambio de citosina a uracilo que lleva al cambio de C a T. Es un cambio que ocurre con una baja frecuencia, porque generalmente es reparado, pero también lo que ocurre es que la citosina, ustedes saben, es metilada. Es una base que es modificada, es metilada con un mecanismo de regulación, de marcaje epigenético en la regulación de los promotores de algunos genes. Y la 5-metilcitosina puede ser también deaminada, pero cuando la 5-metilcitosina se deamina, se transforma en timina. Quiere decir que el cambio de citosina a timina ocurre con una tasa muchísimo mayor y está vinculada a la presencia de sitios metilados. Los sitios metilados son hotspots mutacionales, son lugares donde ocurre muchísimo más frecuentemente el cambio de CAT. ¿Está bien? Hay distintos tipos de SNPs. Algunos de ellos implican una sustitución simple de un nucleótido por otro, una G por una C. Aquí hay una secuencia de referencia, hay una variante que nosotros identificamos y que puede ir a una base de datos con un determinado número, RS212570, C por T, un cambio posible. Y fíjense ustedes que siempre tenemos dos alelos, cada uno de nosotros tenemos dos alelos posibles, ¿tá? Porque es una posición en el genoma, y en esa posición en el genoma tenemos o el alelo común más frecuente en la población, o tenemos una variante si ocurrió una mutación. ¿Está bien? Nosotros podemos presentar siempre dos alelos, cada uno de nosotros dos alelos para cada una de estas variantes. Estas sustituciones simples, estos SNP representan más de 10 millones de las variantes conocidas. Pero también pueden ocurrir inserciones y deleciones, como decíamos. Puede faltar una base. En el proceso puede ocurrir que se pierda una base en el proceso de replicación. Entonces lo que tenemos es, o sea, inserte una base, lo que tenemos es una inserción o una deleción, es decir, un indel.
Este tipo de SNPs producidos por Indel también producen dos alelos, el que lleva la inserción o el que no la lleva, y ocurren con una frecuencia mayor a 1.000.000. Hay más de 1.000.000 de indels conocidos. Algunos de estos cambios, sobre todo algunos de estos que dan lugar a sustituciones simples, tienen lugar en sitios que son reconocidos por enzimas de restricción. ¿Se acuerdan que las enzimas de restricción son aquellas enzimas que cortan el ADN en lugares particulares? Y estos que ocurren en sitios de enzimas de restricción son conocidos como RFLP. ¿Por qué? Porque son los que generan cambios en la capacidad de estas enzimas de restricción de reconocer ese sitio y cortar. Por ejemplo, la enzima PST corta normalmente cuando encuentra esta secuencia, esta secuencia CTG-CAG. Si hay un cambio de esta G por esta C, PST ya no reconoce este sitio. Quiere decir que aquí sí va a cortar, pero aquí no corta. Entonces esto genera un polimorfismo en el tamaño de los productos de la digestión con esa enzima. RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism. Este mecanismo fue un mecanismo muy utilizado para estudiar la variación en las secuencias humanas antes de que existieran mecanismos de secuenciación de detalle, de bajo costo, que permitieran secuenciar varios sitios polimórficos al mismo tiempo. Entonces los RFLP son una cuestión que son muy estudiados porque han aportado bastante al estudio de los SNPs. Cuando uno tiene un SNP tiene tres genotipos posibles. O es homocigota para una de las variantes, o es heterocigota, en un cromosoma tiene una A, en el otro cromosoma tiene una G, o es homocigota para la otra variante. ¿Está bien? Fíjense ustedes que normalmente cuando hablamos de los SNPs hablamos de una única de las hebras de ADN, ¿está bien? Yo acá estoy hablando en una de las hebras de ADN, una de las doble hebra de ADN, en una de las hebras en una determinada posición, en el sitio 2543 yo tengo una adenina. En el sitio 2543 del otro cromosoma 4 tengo también una adenina, soy homocigota. Si yo en este sitio tengo una guanina, soy heterocigota. Si yo tengo dos guaninas, soy homocigota para guanina. ¿Está bien? Esto ocurre normalmente en las poblaciones y se hereda de una manera mendeliana simple. ¿Cuál es el efecto de estos cambios, de estos SNPs? En el genoma original, si esto produce una mutación y la mutación ocurre dentro de un gen, yo puedo tener una innovación genética. Puedo tener una nueva variante. Esa nueva variante va a ser mejor o peor que la variante anterior en cumplir su función. ¿Está bien? Entonces ese va a ser un cambio beneficioso o no, o puede ser un cambio que no altere efectivamente o funcionalmente mayormente la proteína en cuestión. Pero también puede haber un cambio en una región reguladora. Un cambio en una región reguladora es bien importante porque un cambio en una región reguladora, por ejemplo, puede querer decir que un determinado regulador deje de reconocer esa región promotora y eso altere la regulación de ese gen. Por lo tanto, quienes llevan ese cambio produzcan más de un determinado producto o no produzcan un determinado producto génico y por lo tanto haya una alteración fenotípica visible. Puede haber también otros cambios que tienen que ver con alteraciones estructurales, como habíamos dicho. Una duplicación génica, un rearreglo de exones, otros mecanismos de los cuales vamos a empezar a hablar más adelante. Pero cuando uno ve los efectos de la variación y sobre todo la variación a nivel de SNPs en las secuencias codificantes, decíamos, un efecto en un potenciador o en un promotor pueden reducir o incrementar la cantidad de un producto génico. Una alteración en los exones puede dar lugar a cambios en la secuencia de la proteína en cuestión. Por ejemplo, un cambio en el codón de inicio puede abolir la traducción o puede dar lugar a una traducción aberrante a partir de otro ATG que aparezca más adelante o más atrás. Cambios en los sitios de consenso, aceptores y dadores de los intrones pueden producir alteraciones en el splicing, entonces generar variantes de splicing nuevas de una proteína. Cambios en lo que son las regiones reguladoras, terminadoras, por ejemplo, pueden dar lugar a alteraciones en lo que es el largo del producto proteico, generando
variantes proteicas, cadenas polipeptídicas más largas o más cortas, o que falle la polianilación. Entonces, depende de dónde caiga el cambio en la región codificante, va a ser el efecto. Las distintas mutaciones, cuando uno va a ver en una secuencia codificante, tienen distinto efecto. Si yo tengo esta secuencia inicial de una proteína y yo tengo un cambio puede ser un cambio silencioso, es decir, puede haber una mutación, un SNP, que afecte la región codificante, pero que no cambie la proteína. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que el código genético era degenerado, entonces yo tengo acá el codón para alanina GCG, que si cambia esta G por una A en la tercera posición, queda el codón GCA, que también codifica para alanina. ¿Cambió la proteína? No. ¿Cambió el gen? Sí. Tengo una mutación, es una mutación silenciosa, es una mutación sinónima. ¿Por qué sinónima? Porque el aminoácido codificado es el mismo. ¿Está bien? Puede haber cambios que son conservativos. Cambios conservativos quiere decir cambios missense, cambios que cambian el sentido. Fíjense ustedes, acá tenía una leucina, CTG cambió esto por una G por una valina. Y esto es un cambio conservativo, ¿en qué sentido? En el sentido de que la leucina y la valina son aminoácidos con propiedades físico-químicas parecidas. Entonces, es un cambio, pero es un cambio menor desde el punto de vista de la fisiología de esa proteína, del funcionamiento de esa proteína. Entonces, dependiendo de la localización, este puede ser un cambio conservativo, que cambia un aminoácido por otro parecido, y la alteración de la función puede ser una alteración menor. Hay otros cambios de estos cambios missense, que cambian el sentido, que pueden ser muy relevantes. Por ejemplo, cambiar una prolina por una leucina, es un cambio mayor. Cambiamos un aminoácido por otro que no tiene absolutamente nada que ver, y esto produce un cambio mayor. O puede haber también un cambio que lleve a la aparición de un codon stop. Si aquí aparece un codon stop, acá directamente a partir de este punto, de esta proteína, se termina. ¿Está bien? Entonces, allí hay un cambio importantísimo. Puede haber inserciones o deleciones, que si son inserciones y deleciones de 3 bases, no hay problema, agregan un aminoácido o disminuyen un aminoácido de la cadena, pero si son de menos de 3 o de 1 o de 2, lo que producen es un cambio en el marco de lectura. Entonces, todos estos son cambios que ocurren cuando las mutaciones puntuales ocurren en la secuencia codificante. Y hay distintas frecuencias para cada uno de ellos, lo pueden mirar después. Pero lo más interesante es que cuando uno empieza a analizar qué es lo que sucede con los SNPs en los genes y en las regiones codificantes, lo que uno observa es esto. La mayor parte de los SNPs que se observan, de las variaciones que se observan en las secuencias en las distintas poblaciones humanas, no caen tanto en los exones, sino que caen predominantemente en los intrones. ¿Por qué es esto? O en las regiones reguladoras. Fíjense ustedes, los sitios de menos cambio son justamente los exones, las regiones codificantes. Esto tiene que ver con un proceso de selección natural. Hay un proceso de selección que hace que estos cambios en las regiones codificantes sean seleccionados negativamente, y los cambios que ocurren en intrones y en regiones reguladoras puedan ser cambios que de alguna manera son aceptados de una manera más general. Vamos a ver un poco entonces qué es lo que sucede con estos SNPs desde esta perspectiva. A ver. Sabemos que hay diferencias en los SNPs entre las distintas poblaciones humanas, y de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito del otro tipo de variación a pequeña escala primero, antes de meternos un poquito más en cómo se estudia esto. El otro caso de variación a pequeña escala que conocemos es el caso de los microsatélites y minisatélites, que son repetidos en tándem que aparecen en el genoma. Cuando miramos la secuencia del genoma y la ponemos como en una torta, sabemos que hay un montón de secuencias que representan alrededor de un
un 14-15%, que son secuencias simples, repetidas en tándem, que normalmente llamamos minisatélites, microsatélites, repetidos teloméricos, repetidos centroméricos, etc. ¿Está bien? Que tienen distinta cantidad de número de copias y distinta distribución en el genoma. Los microsatélites son secuencias muy cortitas de 2, 3 bases, repetidas, como esta que aparece acá, CA, 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 y yo puedo tener en uno de los cromosomas una determinada cantidad de copias, 2, 3, 4, 5, 6, y en el otro cromosoma tengo 8. En uno tengo 6, en otro tengo 8. En una determinada posición, en el cromosoma 3, por ejemplo, en un determinado lugar del cromosoma 3, yo tengo este microsatélite. En el cromosoma que heredé de mi madre tengo 6 copias de CA. En el cromosoma que heredé de mi padre tengo 8 copias de CA. Este es también un marcador genético que se hereda de manera mendeliana, simple. Lo mismo sucede con los mini satélites, son un poquito más largos, son repetidos en tándem más largo, de entre 14, 15 a 100 pares de base, que se repiten. Fíjense ustedes, aquí tengo 3 repetidos, aquí tengo 2 repetidos. Y aquí tenemos los SNPs, de los cuales veníamos hablando anteriormente. Estas secuencias repetidas cortas, SSR también se les llama, Short Sequence Repeats, son los que normalmente llamábamos como variable, también como repetidos en tándem de número variable, BNTR. Tiene la ventaja que presenta muchos alelos, es decir, si yo tengo esta secuencia CA, yo puedo tener un alelo de 10, uno de 11, uno de 12, la cantidad de copias que tengo, cada una de ellas significa un alelo distinto. 10 copias, 11 copias, 12 copias, 13, 14, 15, yo puedo tener 6, 7, 8 alelos diferentes, solo con copias de la secuencia CA, pero cada uno de nosotros presenta 2 alelos, que pueden ser el mismo o distintos. Podemos ser homocigotas o heterocigotas para ese SCR en esa posición en mi genoma. ¿Está bien? La cantidad de estos repetidos y la distribución de estos repetidos en el genoma es enorme. Fíjense ustedes acá un mapa de todos los microsatélites de di y trinucleótidos que ocurren en esta región del brazo corto del cromosoma 19. Está lleno. Y los microsatélites y minisatélites ocurren a lo largo de todo el cromosoma, al igual que los SNPs. Hay otros tipos de repetidos, como por ejemplo los que están vinculados con las regiones transposones, que también están distribuidos a lo largo de todo el genoma, pero no vamos a entrar en detalle con eso. Algunos microsatélites ustedes pueden estar asociados a algunos genes. Por ejemplo, en el gen ApoA tenemos un repetido de 2 bases AC que varía entre 8 y 22 repetidos. Es decir, fíjense la cantidad de alelos que hay acá. Entre 8 y 22. ¿Está bien? Que están en esta región del cromosoma ApoA. Lo mismo pasa en DIS 392 con el repetido ATT, que tiene entre 7 y 16 alelos. Este es muy importante porque este es el de la huntingtina, una proteína que ocurre, este repetido CAG ocurre en una región codificante y da lugar a un alelo que cuando existen entre 6 y 35 copias, se produce un producto normal, pero cuando esta cantidad de copias aumenta por encima de 36 y puede llegar hasta 120, da lugar a una alteración patológica del producto génico. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que da lugar a aquellas que conocemos como enfermedades por tripletas, enfermedades por secuencias repetidas pequeñas en tándem. Bueno, aquí tenemos algunos otros ejemplos. Todos ellos muestran distintas variaciones en la cantidad de copias. ¿Cómo ocurre esta expansión y retracción de los microsatélites? Bueno, normalmente en la replicación, la DNA polimerasa viene copiando un alelo, por ejemplo, que tiene 11 repetidos. Si la replicación ocurre normalmente, nosotros vamos a tener 11 repetidos al final y esto va a seguir sucesivamente. Pero ¿qué pasa si la polimerasa patina y esto da lugar a un realineamiento? Como estas son secuencias repetidas, puede ocurrir un alineamiento de esta manera. De manera que cuando esto se extiende tenemos un repetido más.
Entonces, en lugar de tener 11 repetidos, tenemos en esta hebra 11, en esta hebra 12, esto se corrige, o podemos tener un apareamiento de este modo, de manera que acá lo que tenemos es una deleción de un repetido. Perdimos un repetido, nos quedamos con 10 repetidos en las subsiguientes replicaciones. Entonces, esto nos lleva a el proceso de expansión y retracción de estos microsatélites. Como decíamos, esto puede variar la cantidad de copias enormemente. Por ejemplo, este alelo, para esta variante AC, hay entre 8 y 22 alelos. Quiere decir que cada persona, cuando analizamos cada uno de estos repetidos, es única. Si nosotros miramos en el gen de la mioglobina, hay distintos, bueno, y esto es lo que ha permitido hacer una serie de estudios genéticos que permiten identificar individuos. Si nosotros analizamos un BNTR en distintos individuos, nosotros vamos a ver distintas variantes. Yo acá analizo 3 individuos y fíjense ustedes que este individuo tiene un alelo 3 y un alelo 8, digamos, en este cromosoma. Este individuo B repite el alelo 8, pero tiene también un alelo 7. Este individuo C tiene un alelo 4 y un alelo 6 para este BNTR que llamamos BNTR1. Pero si nosotros en lugar de analizar un BNTR analizamos 2, 3, 5, 10, nosotros podemos armar perfiles individuales que identifican a las distintas personas, que identifican a los distintos individuos. Y este estudio de los BNTR se utilizó como uno de los mecanismos de analizar la evidencia genética, la variabilidad genética, para identificar de alguna manera individuos e identificar a aquellos que están vinculados, por ejemplo, a un hecho de sangre. ¿Cuál es el responsable de un determinado crimen? Mirando el patrón de la mancha de sangre en un lugar del crimen y el de distintas personas que pueden estar involucradas y distintos sospechosos, claramente observamos que hay un patrón que se repite perfectamente con uno de los sospechosos, lo cual nos hace decir que ese posiblemente sea una persona que pueda estar, que no se la pueda eliminar como sospechoso, mientras que todo el resto sí. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. El estudio de la variación genética en los distintos individuos ha llevado a que sea necesario estudiar qué es lo que sucede en las distintas poblaciones humanas. Un segundito, voy a encender la luz. Porque nos estamos quedando a oscuras. Entonces, el proyecto HapMap es un proyecto que arrancó hace unos cuantos años y lo que planteaba era buscar hacer un mapeo en distintas poblaciones humanas de SNPs en varias subpoblaciones humanas, buscando aquellos grupos de variantes que fueran conservados en distintas poblaciones y heredados en conjunto, ligados entre varias subpoblaciones humanas. Un grupo de SNPs ligados por el proceso de recombinación, y que puedan servir como marcadores, que en lugar de tener que analizar todo el genoma, yo pudiera tener marcadores característicos cada tanto de SNPs ligados que me dijeran, bueno, esto es característico de tal población humana, esto es característico de tal otra. La idea de esto era, ya que hay variaciones, ya que la variación existe en las distintas poblaciones humanas, y yo puedo encontrar cosas que se hereden juntas en una determinada población, que sean distintas a las que se heredan en otra población, esos son marcadores de esa población, y esos marcadores de población me pueden servir para analizar después, por ejemplo, asociación con patología, analizando mucho menos puntos en lugar de tener que secuenciar todo el genoma. ¿Está bien? La idea, volvemos a este ejemplo de base, es hay 3 genotipos posibles, yo puedo ser homocigota o heterocigota para cada uno de estos lugares, y la idea práctica del proyecto HapMap era mirar en distintos individuos, acá yo estoy mirando el individuo, acá donde dice cromosoma 1, esto es un individuo, esto es otro individuo, esto es otro individuo, esto es otro individuo, mirando el mismo cromosoma, la misma posición de distintos individuos, yo veo que si bien hay un montón de cosas que son conservadas, hay algunos puntos donde hay variación. Y hay individuos que tienen C, hay individuos que tienen T, acá por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, este es un punto variable. 3 individuos presentan C, un individuo presenta T.
Acá 3 individuos presentan G, un individuo presenta A, acá hay otro punto variable. 2 individuos presentan G, 2 individuos presentan A, hay otro punto variable, otro SNP. ¿Está bien? Entonces, si yo colecto todos estos SNP, si hago un resumen de todos los puntos variables que presenta este individuo, 1, yo tengo un haplotipo del individuo 1. Una descripción de todas las bases que aparecen en los distintos puntos variables de este individuo 1, a lo largo de un cromosoma. Tengo lo mismo para el individuo 2, para el individuo 3, para el individuo 4. Y yo voy a intentar ver luego cuáles de estos son conservados entre distintos individuos y que tengan una historia genética común. ¿Está bien? ¿A qué se debe esto y a qué responde esto? A que las posibilidades y las combinaciones de variación que tenemos en nuestro genoma no ocurren todas al azar. Es decir, si nosotros tenemos 3 sitios, fíjense ustedes, aquí tenemos 3 sitios variables. Uno que es GA, otro que es TC y otro que es CA. ¿Cuántas combinaciones posibles para estos sitios existen? Bueno, son todas las que aparecen dibujadas acá. GCC, GCA, GTC, GTA, ACC, ACA, ATC, ATA. Son 2, 4, 6, 8 variantes. Esto es lo que ocurriría normalmente si no hubiera lo que llamamos desequilibrio de ligamiento. Pero nosotros sabemos que en los genomas humanos ocurre recombinación y que la recombinación no ocurre en cualquier lugar. La recombinación no ocurre al azar, ocurre en determinados puntos y hay determinados bloques del genoma que se heredan juntos. Cuando nosotros analizamos los genotipos presentes en la población, encontramos que de todos los posibles aquí lo que ocurren son GTA y ACC. Es decir, en una determinada población, GC. Hay una diversidad limitada de haplotipos. Es decir, hay una combinación limitada de haplotipos porque algunos de ellos se heredan casi siempre juntos. Por ejemplo, GTA se hereda casi siempre junto, ACC se hereda casi siempre juntos, y es poco frecuente que haya un evento de recombinación aquí entre estos y estos. Esto nos permite definir, mirando distintas posiciones de distintos SNPs en distintos genes. Esto no recuerdo el ejemplo. Este es un ejemplo de un fragmento del cromosoma 2 en un análisis de 120 cromosomas, una muestra obtenida de pacientes de un estudio que se hizo en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos, en esta región hay 36 SNPs. Vamos a mirar qué es lo que pasa en este caso acá, ¿no? Entonces, de todos estos SNPs vemos que este individuo en particular, acá, estas variantes que aparecen acá, aparecen en 29 casos, ¿está bien? Todas estas otras aparecen, fíjense ustedes, estas son compartidas, estas, y esta variante nueva aparece en 45 casos, y esta que no tiene esta variante que cambió aquí, aparece en un único caso. Entonces nosotros podemos empezar a analizar y a validar cómo se heredan estos distintos SNPs. ¿Qué es la idea detrás de esto? Analizar y comparar cómo las distintas variantes a lo largo del genoma humano se heredan como bloques. Es decir, hay una serie de variantes que se heredan juntas, una serie de SNPs que se heredan juntos, como lo que denominamos haplotipos. El genoma humano está formado por grupos, bloques de haplotipos de distinto largo. Fíjense ustedes, 84 kilobases, 3 kilobases, 14 kilobases, 30, que se heredan juntos, es decir, son variantes en toda esta región que se tienden a heredar casi siempre juntas. ¿Está bien? Y los cambios ocurren entre esto y esto. Esto que está marcando, que los puntos calientes de recombinación a lo largo de este cromosoma están acá, 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 acá y acá. Y es muy poco probable que haya recombinación aquí dentro. Quiere decir que todos los SNPs que están incluidos dentro de este bloque van a tender a heredarse de manera conservada. Y si yo soy una persona, un uruguayo de ascendencia italiana, voy a tener una serie de SNPs particulares que van a ser distintos a otro uruguayo de ascendencia
judía, por ejemplo, que tiene en esta misma región una serie de marcadores de SNPs con los cuales algunos podemos compartir y otros no. ¿Por qué? Porque nuestros marcadores cuentan de alguna manera nuestra historia personal y nuestra historia del origen de nuestras distintas poblaciones humanas. Entonces, eso ayuda muchísimo en los estudios genéticos. Entonces, el genoma humano está formado por bloques de haplotipos, ¿tá? Y cada individuo, uno puede definir distintos bloques haplotípicos a lo largo de un determinado cromosoma, y cada uno de los individuos va a presentar distintos haplotipos. Y estos distintos haplotipos van a responder a lo que es su herencia. Estos haplotipos van a responder a los cromosomas que heredó de su padre y de su madre y a las variantes que han ido acumulando a lo largo de la historia. Entonces es posible trazar de alguna manera la historia de las poblaciones humanas a través de esto. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ve esto. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 SNPs y un microsatélite mirando en una mujer que presenta dos haplotipos distintos. En uno tiene para el SNP1 la variante A, para este mismo SNP la variante G en el otro cromosoma. Aquí es heterocigota también para este microsatélite, 10 copias y 9 copias, heterocigota para el SNP2, heterocigota para el SNP3, por lo tanto su genotipo es este. Bueno, este es otro que tiene básicamente el mismo genotipo, pero fíjense ustedes que sus haplotipos son distintos. Aquí también tiene A, pero aquí tiene ATG9, C, este y este son compartidos, este y este son compartidos, pero este y este no son compartidos. ¿Está bien? Esto está marcando que posiblemente estos cromosomas tengan distinto origen. Si uno mira el genotipo, estas dos personas tienen el mismo genotipo, pero sus haplotipos son diferentes. En el caso de un individuo homocigota, es muy fácil, los haplotipos se pueden inferir directamente, o en el caso de un haplotipo vinculado, acá estamos mirando algo vinculado al cromosoma X, ¿no? Entonces de esa manera es más fácil inferirlos. Pero bueno, se puede inferir mediante una serie de técnicas genéticas que no vamos a entrar en detalle ahora. Todas estas variantes son almacenadas y guardadas en bases de datos, a partir de las cuales nosotros conocemos variantes y SNPs de distintos individuos. Cuando se describió el genoma de Jim Watson y el genoma de Craig Venter en el año 2008, las variantes que existían en la base de datos del SNPs eran alrededor de 3 millones de variantes en aquel entonces, en el año 2008, de puntos variables de SNPs en el genoma humano. Hoy en día tenemos más de 17,3 millones de SNPs en todo el genoma. Tengo una consulta. Sí, Decís que en el primero se detectaron 3 millones de variantes, pero variantes, o sea, ¿qué tomaron como ejemplo? SNPs, digamos. Claro, ¿qué tomaron como ejemplo para decir que eran variantes? Con respecto a lo que eran las secuencias de referencia. Teníamos como secuencia de referencia lo que era la secuencia del genoma humano completo. Eran sitios que se sabía que eran de alguna manera variables. A partir de ahí se empezó a hacer el estudio de variantes, ¿está bien? Excelente. Hoy en día sabemos más porque hay otros estudios que sí nos permiten analizar esto con un poquito más de detalle. Entonces, hay una serie de variables y para cada uno de los SNPs uno tiene un montón de información, por ejemplo, en qué ubicación está, en qué cromosoma, en qué posición, cuáles son los alelos que presenta este SNP. Por ejemplo, este es un cambio de una C por una G, es un single nucleotide variante, y cuál es la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia en distintas poblaciones? La G aparece con un 91% de frecuencia en una base de datos, 89 en otra, 93, etcétera, etcétera. Hay un montón de información que está disponible en bases de datos. Y hay un montón de bases de datos de variación humana que son muy utilizadas para analizar qué es lo que sucede con la variación humana cuando uno está haciendo un estudio y cuando uno secuencia, por ejemplo, un paciente y descubre un montón de variantes y tiene que tratar de ver cuáles de estas variantes ahora sí están asociadas a la enfermedad o no. Tiene que descartar todas estas variantes que son comunes en la población, que aparecen frecuentemente y que de alguna manera están dando lugar a información que sabemos que es redundante y que no está asociada con la patología. Bueno,
Los primeros estudios de HapMap se basaron en muy pocas poblaciones sobre todo de Estados Unidos, y algunas poblaciones de origen. Por ejemplo, estos eran asiáticos que vivían en Estados Unidos y se compararon con chinos y japoneses, africanos, afroamericanos, y se estudiaron en comparación con algunas poblaciones africanas, europeos, personas de origen europeo que se compararon con poblaciones europeas o amerindios, sobre todo mexicanos y centroamericanos. Entonces es una población muy, muy restringida. Se empezaron a utilizar para este tipo de estudios otros proyectos que plantearon, por ejemplo, el estudio de 1000 genomas humanos para tener un panorama de la diversidad genómica a mayor profundidad. Este proyecto de los 1000 genomas terminó secuenciando más de 2500 individuos de distintas poblaciones humanas a lo largo del globo y en distintas distribuciones, como pueden ver ustedes en este mapa. Y en promedio se ven 250 a 300 variantes que tienen que ver con genes y que tienen que ver con una pérdida de función de ese gen, 50 a 100 variantes implicadas en enfermedades heredadas, y alrededor de 10 a la 8 mutaciones. Uno de los datos que aportó el estudio de los 1000 genomas es que la densidad de variantes, la densidad de SNPs en el genoma no es homogénea, y ustedes aquí tienen un mapa de cómo algunos puntos y en algunos cromosomas son realmente hotspots para acumular SNP. Por ejemplo, esta región del cromosoma 6 o esta región del brazo corto del cromosoma 8 o del brazo largo del cromosoma 16. Y hay otras regiones donde hay muy poquitas variantes que puedan servir para el mapeo de genes, pero por suerte hay algunas de ellas. Y otra cosa bien interesante es que la diversidad genética en las poblaciones humanas es muy distinta. Cada uno de las crucecitas que allí aparece es un individuo de distinto origen, de distintas poblaciones utilizadas en los 1000 genomas. De estas 26 poblaciones, una de las cosas que se ve es que las poblaciones africanas son las más variables, son las que presentan mayor cantidad de variantes con respecto a los genomas de todos los individuos, de todas las distintas poblaciones, y lo siguen las poblaciones amerindias. Y esto posiblemente tiene que ver con que buena parte de las otras, en África fue donde se originó la especie humana, como ustedes bien saben, y hay una gran diversidad de poblaciones humanas que ocurrieron ancestralmente en África. Y bueno, buena parte de la distribución de la especie Homo sapiens surgió de África, y de allí luego hubo seguramente un cuello de botella que disminuyó la variabilidad en otras poblaciones y hizo que estas poblaciones fueran más reducidas. Y bueno, parte de ese hombre que salió de África luego también volvió a África, y obviamente se debe haber cruzado con algunas otras poblaciones residentes, por lo tanto allí hay mayor variación. Es toda una discusión muy interesante el tema de la diversidad en distintas poblaciones humanas. No lo voy a discutir yo, hay gente que sabe muchísimo más de esto y pueden buscar información porque es muy interesante esto para analizar. Pero cuando analizamos la variación humana a pequeña escala en los 1000 genomas, la cantidad de variantes individuales que tenemos por individuo, es decir, cada uno de nosotros tiene alrededor de entre 4 y 5 millones de variantes de pequeña escala, tipo SNPs o pequeños indels en nuestro genoma. ¿Está bien? Y alrededor de 2000 a 2500 variaciones estructurales, un poquito mayores, cada uno de nosotros. ¿Está bien? Vamos a hablar un poquito más ahora de algunas de estas otras variaciones. Bueno, una de las cosas importantes a tener en cuenta de esto es el proyecto Genoma Humano generó un genoma de referencia, el proyecto HapMap, el análisis de 11 poblaciones humanas y 600, casi 700 personas, el proyecto 1000 genomas, alrededor de 2500 personas de 26 poblaciones, y hoy en día están en marcha un montón de proyectos que tratan de analizar variaciones en distintas poblaciones humanas de distintos orígenes, pero lo que sí es claro es que hay muchos sesgos de representatividad. Si venimos a ver lo que es el mapa de las distintas poblaciones, ustedes ven que las poblaciones europeas están razonablemente representadas, las poblaciones de Estados Unidos, las poblaciones de Asia,
Algunas poblaciones africanas, fíjense lo que es el continente americano, las poblaciones americanas son sobre todo poblaciones amerindias de la región de andina y de Centroamérica y México. Las poblaciones más del sur están todavía muy poco representadas. Bueno, ¿para qué nos sirve todo este estudio de variación? Bueno, esto nos sirve como marcadores moleculares que nos pueden llegar a servir, por ejemplo, para mapear algún gen vinculado con una enfermedad. Y esto tiene que ver con un proceso que nosotros llamamos de asociación. Yo puedo tener una SNP con una variante A y una variante B, y yo quiero saber si quiero conocer dónde está el gen vinculado a una enfermedad recesiva, por ejemplo. Entonces yo tengo una enfermedad recesiva, una madre que es heterocigota para la enfermedad, un padre heterocigota para la enfermedad, pero producen distintos niños y algunos de estos niños son homocigotas para la enfermedad y tienen la enfermedad. Cuando yo empiezo a analizar, yo puedo empezar a buscar distintos SNPs a lo largo del genoma, o si yo tengo alguna sospecha de por dónde está, buscar algún SNP que se herede junto con la enfermedad. ¿Está bien? Que uno de los alelos se herede junto con la enfermedad. Y si yo empiezo a mirar los alelos de este SNP, yo tengo la variante A y la variante B, que está presente, tanto la madre como el padre son heterocigotas para A y B. Pero yo veo que los que son BB o AB son personas que no tienen la enfermedad, pero los que son AA coincide la presencia de este SNP con la presencia de la enfermedad. Bueno, aquí hay una asociación. Este SNP está asociado a la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que está ubicado relativamente cerca al gen responsable de esta enfermedad recesiva, y por lo tanto esto me ayuda a mapear un gen de una enfermedad y a restringir la zona de estudio para ubicar cuál es el gen responsable de esta patología. Esto ocurre, por ejemplo, para algún caso de una enfermedad mendeliana recesiva, que son las más fáciles de analizar. Pero sabemos que la genética y el ambiente de alguna manera interactúan. El fenotipo que nosotros observamos depende de la genética, es decir, de las variantes que nosotros tenemos, de las mutaciones, de la epigenética, que tiene que ver con la regulación de los genes, con la modificación de las histonas y con microRNAs y otros ARN codificantes, y también depende del ambiente, la presencia de patógenos, de drogas, de procesos de nutrición, de toxinas, que son los que de alguna manera definen el fenotipo. Algunas de estas variantes tienen, algunas patologías tienen una influencia genética relativamente baja y otras tienen una influencia genética mayor. Y de igual manera, algunas, de manera inversa, algunas tienen un componente ambiental mayor y otras tienen un componente ambiental menor. Por ejemplo, los cánceres sabemos que dependen de algunos elementos ambientales y también de componentes genéticos. Se ubican en un determinado lugar a lo largo de esta gráfica. Otras enfermedades, como la depresión, tienen un componente genético mayor y un componente ambiental un poco menor. Esto tiene que ver con distintos tipos de enfermedades, algunas monogénicas, otras enfermedades más complejas como estas que estábamos analizando en este caso. Las enfermedades monogénicas son más fáciles de analizar porque en el caso de una enfermedad recesiva nosotros necesitamos que los dos alelos sean mutados. En el caso de enfermedades dominantes hay distintas variantes, pero lo que sí sabemos es que ha ido cambiando un poco el concepto de asociación de las enfermedades con los genes. Pasamos de un gen, un fenotipo, a un mecanismo que tiene que ver con más de un gen, un fenotipo, muchos genes vinculados con una enfermedad, porque en el caso de las enfermedades complejas no tenemos un solo gen responsable de una enfermedad, que es un fenotipo severo, etiológico, con un mecanismo de herencia simple, mendeliano, entendible, que generalmente ocurre en secuencias codificantes, sino que en el caso de las enfermedades complejas tenemos muchos genes que aportan un poquito, que tienen que ver con una susceptibilidad al desarrollo de la enfermedad,
¿tá? Y que tienen que ver entonces con un riesgo de producir una enfermedad. Entonces allí hablamos de algunas variantes que aumentan el riesgo de desarrollar una enfermedad o que disminuyen el riesgo de desarrollar una enfermedad. Son más difíciles de analizar, son variantes que tienen generalmente alta frecuencia, son variantes comunes, que muchas veces ocurren en regiones no codificantes, en regiones reguladoras. Entonces son mucho más difíciles de analizar las enfermedades complejas. Es más difícil de analizar qué es lo que ocurre allí. Para eso, una de las cosas que ocurre es el estudio de estudios controlados de asociación caso-control. Es decir, ¿qué es lo que vamos a tomar? Una población de personas que presenten una enfermedad determinada de manera clínica y una proporción de personas que no la presenten. Y vamos a estudiar un montón de variantes genéticas, ¿está bien? En estas personas que presentan la enfermedad y estas personas que no presentan la enfermedad. ¿Cuál es la idea? Encontrar algunas variantes que son más frecuentes en las personas que presentan la enfermedad con respecto a las personas que no la presentan. Lo que estamos viendo es tratando de hacer una asociación, un estudio de asociación, tratando de encontrar locus cuantitativos asociados, es decir, una frecuencia mayor de personas que presentan una enfermedad o una frecuencia mayor de personas que no la presentan. ¿Está bien? Estos estudios de asociación buscan analizar muchísimos SNPs al mismo tiempo. Como los SNP es una manera de estudiar variantes a lo largo de todo el genoma humano en gran cantidad, tenemos 10 a 15 millones de variantes, es muy fácil analizar un montón de variantes a lo largo del genoma y luego tratar de ver si algunas de estas variantes están asociadas a la patología que nosotros estamos analizando. ¿Está bien? Esto lo podemos analizar por microchips. El chip de Affymetrix, por ejemplo, permite analizar 900.000 SNPs y 900.000 copy number variations de una sola vez en un único chip para un individuo. Y un chip de Illumina permite analizar 1.000.000 de variantes. El chip Illumina 1M Duo permite analizar 1.000.000 de variantes en el genoma humano distribuidas a lo largo de todos los cromosomas de una sola vez para un individuo. Son estudios estables, fáciles de hacer, son estudios precisos y permiten determinar miles de SNPs en un mismo ensayo al mismo tiempo. ¿Y cuál es la idea? Bueno, yo quiero encontrar un montón de variantes que voy a encontrar en la población y voy a encontrar algunas variantes que van a estar presentes en los individuos sanos y en los individuos afectados, y espero encontrar algunas variantes que estén presentes en los individuos afectados y no estén presentes en los individuos sanos, o al revés, que estén presentes en individuos sanos y no estén presentes en los afectados. Algunas de estas pueden ser variantes de predisposición a la enfermedad o variantes de protección a la enfermedad, como le llamamos muchas veces. ¿Está bien? Entonces estos estudios GWAS buscan analizar, como decíamos, SNPs presentes en genes que afectan, SNP que pueden estar presentes en genes, pero que pueden estar en otras regiones del genoma y que están de alguna manera asociados. Fíjense ustedes que los que están presentes en genes representan nada más que un 2% del genoma. Por lo tanto, la mayoría de los SNP que nosotros analizamos en el genoma no están asociados a un gen particular, están en distintos lugares a lo largo de todo el genoma. Entonces tenemos 1.000.000 de marcadores genéticos para analizar todo el genoma de una sola vez utilizando un chip y mirar cuáles de estos marcadores está asociado a una determinada patología. ¿Está bien? Estudios que analizan 500.000 SNPs son estudios de rutina que permiten tener una escala razonable de cobertura de todo el genoma humano y mirar qué es lo que sucede. Entonces, ¿cómo funciona un estudio de SNP? Bueno, tengo que conseguir una gran cantidad, una gran cohorte de pacientes. Pacientes que presenten la patología y grupo apareado de personas que no tengan la patología, apareados para una serie de variables, sexo, raza, etnicidad, características, distintas características que nos permitan armar pares. Hacer el estudio de SNPs de todas estas personas,
¿Está bien? Y luego tratar de analizar para cada una de esas personas y para todo ese grupo, qué cosas hay en común entre esta población y entre esta población. Derivar los haplotipos para cada uno de los individuos y ver cuáles haplotipos son comunes en esta población y en esta población. Detectar señales de asociación, es decir, detectar señales que me digan hay una variante que aparece predominantemente asociada a los pacientes. ¿Tá? Detección de señales de asociación, corregir estas señales de asociación, hacer un mapeo fino y después de hacer esto, reaplicar la asociación analizando una región más estrecha hasta llegar a una validación de que efectivamente encontré el mecanismo asociado a la enfermedad. Esto es de un estudio, tomado un estudio de, no recuerdo exactamente qué enfermedad, pero bueno, no importa. El caso es un estudio de asociación. Fíjense ustedes, aquí estoy mirando cada uno de estos, es uno de los cromosomas, cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cada uno de estos puntitos es un individuo, ¿tá? Y yo acá estoy viendo que hay una asociación significativa en el cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, ¿tá? Una asociación significativa parece haber en el cromosoma 5, en una región del cromosoma 5, con una determinada patología. Yo puedo limpiar un poco los datos, cuando limpio un poco los datos, esta señal aparece muchísimo más fuerte, más clara. Yo puedo seleccionar una serie de variantes para replicar este estudio, entonces yo ahora en lugar de analizar todos los cromosomas, me voy a centrar en variantes en SNP del cromosoma 5. Y voy a tratar de afinar esa región. Yo analizo a lo largo de este cromosoma las variantes de este cromosoma 5, ¿está bien? Y bueno, voy a afinar algunas de estas variantes y tratar de llegar progresivamente a definir más claramente qué es lo que sucede. Este es otro ejemplo, un estudio de enfermedad coronaria arterial. Fíjense ustedes, aquí hay un gen asociado a esta patología en el brazo corto del cromosoma 9, que aparece en un estudio global y en un estudio de una familia en particular de Alemania aparece este gen también marcado junto con otros genes posibles, pero cuando analizamos a una población muchísimo mayor, este gen aparece muy marcado como un posible gen asociado a la patología. Bien, los estudios GWAS aportan un montón de información, pero no son... no resuelven todo. Hay otro tipo de variantes de las cuales quiero hablar un poquito ahora al final, en estos últimos minutitos, dedicarme a hablar de algunos otros tipos de variaciones de las cuales todavía no hemos hablado. Uno de los mecanismos que produce variación en el genoma humano, ya dijimos, son los elementos genéticos móviles, los transposones. Los transposones largos, los lines o los transposones cortos, los ALU, o cines, que representan un porcentaje importante del genoma humano. Algunos de estos se están moviendo en el genoma, tienen distinta distribución y pueden llegar a producir algún tipo de alteraciones. Vamos a no entrar en mucho detalle con esto, pero vamos a hablar sí de otro tipo de variantes que son las variantes de número de copia y otro tipo de variantes estructurales. Decíamos que pueden haber variantes estructurales, algunas microscópicas, como por ejemplo reordenamientos. Aquí hay una inversión pericéntrica en el cromosoma 9 que se puede ver. Aquí, haciendo un paint cromosómico, se puede ver una traslocación entre el cromosoma 7 y el 13 perfectamente. Ustedes ven que el brazo largo del cromosoma 13 se intercambió con el brazo largo del cromosoma 7 y tenemos estos dos cromosomas híbridos. Entonces esta es una variación estructural que encontramos en un individuo, detectables con métodos citogenéticos. Hay otras variaciones estructurales submicroscópicas en el genoma humano que no son detectables con métodos citogenéticos tradicionales, pero que pueden ser detectables con otros métodos citogenéticos como por ejemplo el FISH. Si nosotros sabemos cuál es la región donde puede ocurrir un cambio, podemos tratar de ir a ver si en esa región hay una lesión, una duplicación, una inversión, o con métodos de genómico. Pero una de las cosas interesantes que aparecen en el genoma es que hay algunas regiones del genoma que son lo que llamamos duplicaciones de segmentos, regiones o low copy repeats,
regiones del genoma que están repetidas, grandes bloques del genoma repetidos, regiones que tienen alrededor de 10 kilobases que están repetidos con más de un 95% de identidad de secuencia. Y estas regiones repetidas con alta identidad de secuencia están asociadas a procesos de recombinación. Entonces, allí puede ocurrir recombinación y puede ocurrir, como tienen más de un 95% de identidad de secuencias y son regiones relativamente grandes, son lugares donde puede ocurrir recombinación. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo tengo esta secuencia repetida, aquí y aquí, estas LCR, Low Copy Repeats, esto es una región repetida, esta es otra región repetida y aquí en el medio hay un gen A. Puede ocurrir que haya un apareamiento no alélico, pero homólogo, porque estas secuencias tienen un 95% de homología, en la meiosis, por ejemplo, y esto da lugar, entonces, cuando ocurre este non-allelic homologous recombination, NAHR, lo que ocurre aquí es entonces que hay, como producto de esto, o una duplicación o una deleción. Según el gen, el cromosoma que yo herede, yo puedo heredar el cromosoma que lleva a la duplicación o yo puedo heredar el cromosoma que lleva a la deleción. Voy a heredar de mi padre uno de estos cromosomas, de mi madre un alelo normal, por ejemplo. Bueno, yo voy a tener para este gen particular, para este gen A, una duplicación. Voy a tener un copy number variation. Voy a tener dos copias del gen A. Si heredé el alelo duplicado, si heredé el alelo deletado, también voy a tener un copy number variation. Voy a tener una única copia del gen A, la que heredé de mi madre, porque de mi padre heredé una deleción que incluye ese gen A. ¿Se entiende esto? Bien, puede ocurrir recombinación homóloga no alélica cuando estas regiones repetidas están en distintos cromosomas y esto da lugar a translocaciones. Puede haber recombinación homóloga no alélica en un mismo cromosoma cuando estos repetidos están en orientaciones opuestas. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? Tengo una inversión. O pueden haber fenómenos de conversión génica. La recombinación entre repetidos directos da lugar a duplicaciones y deleciones, translocaciones intercromosómicas. La recombinación entre repetidos inversos da lugar a inversiones. Son posibles reordenamientos más complejos entre orientaciones repetidos con orientaciones diversas. Y estos son responsables de lo que llamamos enfermedades genómicas. ¿Qué son las enfermedades genómicas? Un grupo de enfermedades que ocurren con una incidencia relativamente alta. Fíjense ustedes aquí el síndrome de DiGeorge o el síndrome velocardiofascial. Esto tiene una incidencia entre 1,3 y un 2,5 cada 10.000 nacimientos. Es una incidencia relativamente alta. ¿Está bien? Y esto implica una región del brazo largo del cromosoma 22, 22q11.2. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una deleción recurrente de un fragmento de entre 3.000 kilobases a 1.500 kilobases. Este pedazo del genoma está rodeado de estas regiones repetidas en tándem, repetidas dispersas de las que hablábamos, los LCR. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada tanto ocurre que se deleta esta región y cuando se deleta esta región faltan un montón de genes que alteran el desarrollo, entre otras cosas, el desarrollo cardíaco, el desarrollo de la estructura facial, tienen que ver con genes que participan en el desarrollo embrionario. Entonces, se produce un síndrome reconocible, frecuente, repetido, que se debe a un reordenamiento recurrente en el genoma. Las enfermedades genómicas comparten un origen molecular común, causan pérdida o ganancia de genes sensibles a la dosis. Es decir, aquí lo que ocurre en el síndrome de DiGeorge es que tenemos una copia donde recibimos un alelo normal del brazo largo del cromosoma 22 de uno de los padres y del otro de los padres recibimos un alelo que tiene esta deleción. Entonces, nos faltan una copia de un montón de genes, los genes que están incluidos en esta región. ¿Está bien? A diferencia de las sustituciones nucleotídicas y otras mutaciones puntuales, aquí no hay una alteración estructural de un gen, no cambia un gen. Lo que hace es, este gen falta, o este gen está de más. Hay alteraciones de la dosis de estos genes.
¿Está bien? Entonces, los mecanismos moleculares de las enfermedades genéticas tienen que ver con la ausencia de un gen o la interrupción de un gen. Puede pasar, por ejemplo, que el reordenamiento producido por esos repetidos haga que haya una versión trunca de un gen, y esto también da una alteración de la dosis, o que haya una fusión de dos genes. Se perdieron todos los genes del medio y además se produjo un gen quimérico nuevo. O que haya un efecto de posición. Aquí había una región reguladora, un promotor, un potenciador, que ahora no está. Por lo tanto, este gen ahora no se expresa. ¿Está bien? Bueno, una serie de otros mecanismos, no voy a entrar en detalles, que tienen que ver con este proceso. Entonces, estos cambios son también cambios importantes. También se ha visto que los CNVs son también diferentes en diversas poblaciones humanas. Ustedes aquí tienen variaciones en distintos CNV que ocurren, por ejemplo, en una región de un gen, y aquí tienen la frecuencia de estos en europeos, en africanos, en asiáticos, y ven que estas frecuencias son distintas. Por lo tanto, estas son variaciones que son relevantes. ¿Cómo se estudia esta variación? Bueno, ¿cómo estudiamos esta variación? Bueno, las variaciones simples, como decíamos, por chips de SNPs, los métodos que dijimos que se utilizan sobre todo para el estudio de GWAS, las variaciones de microsatélites y minisatélites, muchas veces por PCR a partir de las regiones flanqueantes, que lo que hacen es generar cebadores de PCR que amplifican toda la región donde está incluido el minisatélite o el microsatélite. Entonces los productos de PCR van a tener distinto largo, que va a ser múltiplo de la cantidad de... las variaciones de largo van a tener que ver con la cantidad de repetidos que allí aparecen. Lo mismo pasa con microdeleciones o subdeleciones. Esto puede ser analizado por secuenciación de Sanger o por secuenciación de nueva generación. Algunas microdeleciones y microduplicaciones pueden ser analizadas también por PCR. Otras que son subcromosómicas por array genómico, es decir, yo hago un array de todo el genoma del individuo, lo comparo con una referencia y veo si allí hay duplicaciones o no, o por FISH sobre cromosomas, y las alteraciones mayores pueden ser detectadas mediante métodos citogenéticos. Entonces hay como distinta escala, ¿no? Las alteraciones mayores pueden verse en microscopía óptica, en euploidías, poliploidías. Algunas se pueden ver en cromosomas bandeados, algunas con microarreglos o con, por ejemplo, copy number variations, o con FISH. La secuenciación de un exoma completo o la secuenciación de un genoma completo me da una resolución mucho mayor. La cantidad de puntos que yo analizo es distinta. En el caso de un exoma yo analizo nada más que las regiones codificantes. Aquí yo analizo todas las variantes en un genoma completo, y me da una proporción importante de información para lo que es un análisis vinculado a un estudio de una patología. ¿Cuál es el valor clínico que tiene esta información genética? Bueno, toda esta información y todo este estudio de la variación nos permite hacer un estudio de una determinada patología, determinada patología que se presume de origen genético. Si es una patología cuyo origen yo más o menos conozco, sé que puede estar asociada a alteraciones de un determinado gen, yo voy a elegir para eso analizar las variaciones que ocurren en ese gen y tratar de detectar, analizando ese gen en particular, en una secuenciación dirigida, analizando directamente ese gen, si existen variantes de ese gen y si las variantes más frecuentes asociadas con la enfermedad están presentes o no. O si hay unos pocos genes asociados a esa enfermedad, yo voy a hacer un panel de genes, voy a analizar unos pocos genes y las variantes que aparecen en esos genes. Pero hay otras veces donde yo no conozco cuál es el gen vinculado a esa enfermedad o cuáles son los posibles genes vinculados a esa enfermedad. Entonces yo voy a utilizar otras estrategias que pueden pasar por la secuenciación de un exoma completo o de un genoma completo. El definir qué tipo de estudio se hace depende del análisis característico de cada una de las patologías y entender cuáles son las mejores opciones para analizar.
cada una de estas patologías, ¿no? Algunas enfermedades neurológicas, por ejemplo, se conoce más o menos cuáles son los posibles genes vinculados, entonces se hace una secuenciación dirigida de aquellos genes y se van a ver las variantes en esos genes particulares, para entender si efectivamente esa es la causa de la enfermedad o no. Cuando hay una enfermedad que entendemos que es una enfermedad genética por todos sus patrones de herencia, etcétera, pero no conocemos los genes, bueno, posiblemente vayamos a un estudio de exones en primer lugar, para ver qué es lo que sucede en términos más generales, y bueno, si no se consigue nada allí, tal vez a un estudio del genoma completo. Hay una serie de etapas del análisis de estos datos genéticos, pero lo importante es, yo cuando arranco con el estudio de las variantes a partir de un individuo, yo obtengo la secuencia, por ejemplo, de un individuo, de un exoma, de un genoma, yo tengo, en el caso de un genoma, un montón de 3 billones de pares de base, 3.000 millones de pares de base, ¿tá? Y tengo alrededor de 3.000 millones de variantes en cada uno, o 4.000 millones de variantes en cada uno de los individuos. Entonces, todas esas variantes que yo tengo de este individuo, que es el que a mí me interesa, yo tengo que compararlas contra las bases de datos de variantes que se conocen, contra las bases de 1000 genomas, de HapMap, de todo eso, y determinar, identificar cuáles variantes son comunes en la población y cuáles no. Voy a tratar de después de identificar aquellas variantes que están vinculadas con genes. ¿Está bien? Si yo estoy tratando de vincular esto con una patología. Bueno, yo tengo alrededor de 100.000 variantes que están vinculadas con genes. ¿Cuántos de estas caen en los exones de los genes o están asociados con genes que yo conozca que están vinculados a una determinada patología? Bueno, voy a analizar cuáles de estas están vinculadas con la patología. De estos 1.000 a 5.000 variantes que me quedan que están en exones de genes que pueden estar asociados a una patología. Vamos a analizar de estas, cuáles de estas ya han sido descritas, cuáles de estas variantes son frecuentes en la población y no han estado asociadas a la patología en particular. Es decir, pueden haber variantes que están en la población, que son características de esta población y que, bueno, que por lo tanto yo puedo descartar. Entonces aquí hay un proceso de filtrado. La mayor parte de ellas pueden ser cambios benignos, por ejemplo. Hay SNPs que producen un cambio sinónimo de un aminoácido por otro, pero que no cambia absolutamente nada. Algunas de ellas ya se han sido estudiadas en otro individuo y se han descrito como patogénicas. Entonces, si yo encuentro alguna de estas variantes patogénicas que coincide con el fenotipo de la enfermedad, que coincide con las características que presenta el individuo que estoy analizando y que están presentes en este individuo, bueno, yo me las puedo quedar como posibles variantes vinculadas a la enfermedad. Y puede haber otras de significado incierto, lo que se llama normalmente VUS, Variants of Uncertain Significance, por el término en inglés. Estos son aquellas variantes donde yo no puedo determinar claramente si son benignas o patogénicas, no hay un elemento clave que me ayuda a definir esto, pero de alguna manera estas variantes son algunas de las cuales yo voy a tener que analizar. Entonces ven ustedes que todo el estudio de la variación humana termina en aportar elementos para que este tipo de estudios hoy en día sean factibles y uno pueda llegar a utilizarlos y a realizarlos y analizarlos. Bueno, esto es más o menos un poco lo que les quería contar. Anduvimos medio justitos de tiempo. No sé si hay alguna pregunta o consulta que haya por allí. Por ahí hay una consulta, un polimorfismo. Se define únicamente por la frecuencia. Si una variante es patológica y se ve en más de un 1% de la población, también es un polimorfismo. Bueno, una variante patológica, sí, bueno, puede haber variantes que son variantes patogénicas y hay allí en las bases de datos, algunas bases de datos que lo que hacen es clasificar luego las variantes y analizar cuáles de estas variantes son patogénicas o no. Algo de esto lo van a estar viendo en las próximas charlas. Vamos a ver algunas clases, creo que es en la próxima clase, que van a estar hablando con Víctor, si no recuerdo mal, tratando de ver un poco, vincular las variantes con la patología de una manera un poco más directa. ¿Más preguntas que hayan por ahí? Buenas tardes. ¿Te Federico, puedo hacer una dale. consulta? Sí, dale. ¿Sabes qué? A mí, en base a todo lo que estuviste contando un poco sobre los estudios que se solicitan en distintas patologías, me queda una duda, porque por ejemplo hay ocasiones que se solicita una secuenciación y te dicen que probablemente esta patología puede haber sido por una elección o
una microdelección, una microduplicación o lo que sea, y que por eso es preferible otros métodos como un fish o un MLPA o un array, perdón, para ir a buscar esas delecciones. No logro entender por qué si no no lo detectás en una secuenciación que vas base por base, si lo encontrás en un estudio como un array, por ejemplo. No sé si me explico. A ver, muchas veces los estudios de secuenciación se basan en un estudio de secuenciación directa. Lo que va a hacer es visualizar los distintos tipos de secuencia. Acordate que la secuenciación masiva vos lo que haces es tomar pequeños fragmentos. Esos pequeños fragmentos vos después los mapeás al genoma. Cuando vos haces el mapeo del genoma, vos vas a ver un montón de fragmentos que van a cubrir las distintas porciones del genoma. Si vos estás haciendo una secuenciación genómica, normalmente lo que uno espera es que haya una cobertura más o menos homogénea a lo largo de todo el genoma. Esto no siempre es así, hay regiones que se secuencian mejor y otras peor, por lo tanto va a haber una cantidad de reads, lo que llamamos cobertura a lo largo del genoma, que va a ser distinta. Ver una región que tiene que ver con, por ejemplo, una variante estructural, un copy number variation, implica ver una región donde tenemos una determinada cantidad de copias en el genoma, más o menos homogénea. Y para que voy a cambiar la ventana que estoy compartiendo, porque creo que tengo otra que lo puede mostrar. ¿Siguen viendo la ventana compartida o no? No. Veo Ahora nada, para un poquito. Entonces No. voy a buscar otra ventanita que puedo tener por acá. Déjame ver si lo tengo acá. A ver, tenía otra presentación. Bueno, pero digamos, lo que uno espera es ver una región donde hay mayor cantidad de reads, entonces eso puede ser una identificación de que hay una variante en el número de copias, o puede haber menor cantidad de reads que en las regiones adyacentes, por lo tanto yo puedo asumir que allí capaz que lo que hay es una deleción. Hay estudios que son un poco más precisos para esto cuando uno ya más o menos tiene identificada la región, y capaz que un estudio de FISH que va a buscar un gen particular que cae justamente en esa región que yo estoy queriendo analizar, va a detectar la presencia de 2 puntos rojos, ponele si lo estoy pintando el FISH con rojo, ¿no? 2 puntos rojos en todas las células cuando no hay la deleción, y si hay la deleción voy a ver un punto y el otro no lo ve. Entonces es una manera que confirma ese dato y que puede ser igualmente relevante desde el punto de vista de aportar información. Perfecto, gracias. Entonces, sí, hay estudios que pueden ser complementarios con respecto a lo que tenemos en una situación particular, digamos, ¿no? Estaba buscando, debo tener por acá otra presentación, déjame ver un segundito. A ver si tengo acá una que ayude a explicar esto de una manera más razonable. La de los copy number variations, debo tener alguna por acá. De detección. Más adelante. Acá, mira. Vamos a mirar por acá. Vamos a poner esta imagen acá y vamos a compartir. ¿Dónde está el zoom? La ventanita de zoom está acá. Share screen. Me quedó la otra presentación. Para un poquito. Pará porque me quedó la otra presentación colgada. Vamos a finalizar esta presentación. Y ahora vamos a hacer un share de esta otra presentación que tengo acá. Ups. Share screen. ¿Dónde está? Hostia, que no la veo. Bueno, a ver. Ahora sí. A ver. Dame un segundo. Estoy un poco torpe hoy con la... ¿Qué es lo que estoy compartiendo? Stop share.
Screen 2, acá. A ver, ¿se ve ahí la pantalla? Ahora sí, métodos de detección. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, entonces acá vos estás viendo métodos de detección de algunas variaciones, por ejemplo, CNVs. Yo acá tengo, ¿qué es lo común? Y acá tengo una inversión. Yo esta inversión la puedo detectar perfectamente, ¿está bien? Con este método. Si yo tengo una inversión y yo tengo una secuenciación, las secuencias que van a parar acá y las que van a parar acá van a mapear perfectamente en el genoma, porque yo voy a estar mirando mi genoma de referencia cuando yo hago el mapeo de los datos, ¿está bien? Entonces, puedo llegar a ver algunos reads en una región de la inversión. Es más complejo ver una inversión en una secuenciación directa que verlo con una de estas técnicas, por ejemplo. ¿Está bien? Que esta es una técnica de FISH. Déjame que vaya a la imagen siguiente. Esto es un método de detección de genómica comparada. Yo lo que hago es tomar una muestra de referencia del ADN que me interesa, los pinto con 2 fluoróforos distintos y los hibrido a una serie de sondas a lo largo de todo el genoma. ¿Qué es lo que espero? Cuando los dos pegan, esto me da una señal amarilla. Cuando pega solo el ADN de mi paciente, me va a dar una señal verde, porque no está, esto está, por ejemplo, duplicado en el paciente o está deletado en la referencia. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a ver es señales de distinta intensidad. Cuando yo hago un genome-wide comparative array, mirando distintos cromosomas para ver copy number variation, lo que veo es esto. En el cromosoma 8 yo tengo acá una región donde tengo un copy number variation. Tengo mayor cantidad de copias en una región del cromosoma 8, del brazo corto del cromosoma 8, que es esta de acá. ¿Está bien? Entonces, hay mecanismos y estudios que permiten de alguna manera afinar lo que se ve normalmente en un estudio de secuenciación. La secuenciación siempre se mapea una referencia, pero esa referencia no tiene las variantes que puede tener el individuo. Entonces, cuando se sospecha que la variación puede tener que ver con una variación estructural, capaz que está bueno hacer estudios específicos para ver variación estructural. Perfecto, muchísimas gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta que ande por ahí? Bum, 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 bum. Bueno, por acá hay una pregunta que tiene que ver con la evaluación. Yo después la paso a la coordinación. ¿Está bien? Si hay otra oportunidad, no sé, lo podemos conversar. ¿Está bien? ¿Más preguntas por ahí, no? Bueno, si no hay más preguntas, voy cerrando por acá. Estuve grabando la presentación esta, por lo tanto la vamos a poner luego en EVA. Ya está en EVA, las diapos están en un orden distinto. Yo a último momento reordené algunas cosas porque me quedaba más fácil para contarlo, pero de todas maneras toda la información de lo que hablamos está allí. Y hay además algunas referencias agregadas por allí. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias.